Desde la introducción de la reunión de la palabra, refería a que seguían a Jesús por los beneficios, porque le había dado de comer, entonces ellos seguían. Y Jesús lo reprende y le dice que tenían que buscar la comida que no perece, algo más allá de lo que es material. Esto lo vemos todos los días. Hoy muchos desde los púlpitos predican y ofrecen bendiciones para este tiempo, para este mundo, para este momento, económica generalmente. Y a la luz de la palabra nosotros entendemos que no es así. Hoy justamente vamos a tener un pasaje donde vamos a hablar vamos a ver los otros de la fe. Porque todos conocemos el pasaje de Hebreos 11, donde nos muestra y nos recalca a todos los hombres de la antigüedad que tuvieron fe. Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Sara. Pero en la última parte del pasaje refiere a otros que tenían la misma fe, pero no tuvieron ese éxito, que algunos lo denominan los héroes de la fe, y ponen esta lista que yo mencionaba recién. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, de Jefté, de David, así también de Samuel y de los profetas. Ahí cierra con todos los que son un ejemplo por las batallas, los logros que tuvieron mediante la fe. Lo vamos a considerar lo que dice más adelante sobre los otros. Por eso le invito a que quiera acompañar la lectura. Hebreos capítulo 11, del verso 35 en adelante. Comienza diciendo: y las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tenían la misma fe que los anteriores. Sin embargo, vemos en esta lista lo que les tocó pasar. Y tenemos ejemplos bíblicos respecto a esto. Fueron atormentados. Sabemos que mucho en la historia, muchos cristianos, y aún hoy en algunos países, se está viendo la persecución, los tormentos que sufren quienes prosiguen el camino de Cristo. Y por esta causa, y tienen la misma fe, incluso pueden tener más fe que nosotros, tienen más fe que nosotros, porque prefieren sufrir los tormentos aquí y no tener que perder aquello que nos preparó Dios para toda la eternidad. Atormentados, no aceptando el rescate. ¿El rescate cuál es? Negar la fe. Y Él nos dice que a fin de obtener la mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estas prisiones y cárceles. La mayoría de las cartas que nosotros vemos del apóstol Pablo las escribió en prisión. Pero cuando vemos lo que él escribe, parecería que está en el mejor de los días. Sin embargo, a nosotros muchas veces nos pasa que cualquier cosa nos baja el ánimo y ya vemos como que flaquea nuestra fe. Ellos tenían la misma fe cuando estaban libres que cuando estaban encarcelados. Es más, en la prisión, con los cepos en los pies y atados de manos,
Imagínense lo incómodo que es, porque cualquiera de nosotros que está en esa situación, ¿cómo hace para pedir la autorización, para ir a hacer su necesidad? Todo lo que vamos a imaginar, pero en esa situación ellos hacían culto. Lo que nosotros hacemos hoy en libertad, ellos lo hacían ahí, cantaban, dice, y alababan a Dios. ¿Y cómo estaban? Y tenían la misma fe que cuando estaba predicando en la plaza. Más otros, dicen, otros fueron apedreados. Hay un ejemplo en la Biblia que llama poderosamente la atención, que nosotros vemos que es el de Esteban, el primer mártir, decimos muchas veces, pero Esteban, él se convirtió y predicaba la verdad. ¿Y quién lo perseguían? Los religiosos. Cuando vemos los principales, que los demás, el apóstol Pablo dice que estaba presente cuando lo matan a Esteban, y él consentía, dice el capítulo 8, el primer versículo de Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué lo perseguían? Él en su fe predicaba y le decía a los religiosos: los duros de servir son cabeza dura, iracundos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. Y eso no le gustaba a los religiosos. Capítulo 7, verso 51. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que oyendo, esto en el 54 del capítulo 7 dice, oyendo esas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, veía la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Era un hombre de fe que predicaba la verdad, que no estaba condicionado por la situación, como decía el hermano recién. Queremos los beneficios simples de este mundo, pero ¿y qué hay de los eternos? Y fíjense lo que hace Esteban, dice el verso 56, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos porque no lo podían escuchar. Cuando Dios nos habla es difícil de escuchar, y cuando no estamos en comunión con Él, no estamos bien o estamos en problemas. Se taparon los oídos, dice, y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Jesús, recibe mi espíritu. Es un hombre de fe, sin embargo, fíjense la situación que pasó. Pero no solamente Él los perdonó a ellos, sino fíjense lo que dice en el verso siguiente, el 60, dice: puesto de rodillas. Imagínense a Esteban de rodillas, la gente tirándole piedras para matarlo, y él oraba diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndole dicho esto, durmió. Él llegó a la plenitud de Cristo, como dice la palabra, que nosotros tenemos que aspirar a llegar a ese nivel, a pensar como Él, a menospreciar lo que nos pasa acá, si es para gloria de Dios. Y allí estaba Pablo, que después sabemos quién fue, pero en ese momento Pablo era un perseguidor de la iglesia, un religioso judío que perseguía al cristianismo. Es increíble cuando Dios hace la obra, porque Dios después se le aparece a Pablo. Y Pablo se convierte. Pero en este tiempo, cuando Pablo estaba apedreando, si nosotros leemos los capítulos anteriores, en el capítulo 1 de Hechos, dice que la iglesia, cuando muere Judas, busca un reemplazo. Y la iglesia elige a dos que tenían la conciencia. Para ser apóstol tenía que haber andado con Jesús, tener contacto directo con Jesús, recibir la enseñanza para ser apóstol. Y la iglesia elige dos, José y Matías. Y
Y dice que oran a Dios y Dios le dice, no le contesta la oración. No está escrito. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Mateo. O sea, la iglesia eligió al sucesor, a un apóstol, tirando la suerte. Bueno, él o él. Tampoco dice que tiene mal testimonio, pero simplemente lo eligió la iglesia, no lo eligió Dios. Y Matías de ahí en adelante no se lo menciona en la Biblia. No existe. Sin embargo, este que tiraba piedras a Esteban, el testimonio de Esteban lo ha impactado. Porque imagínense matar a alguien que está orando. Una vez me decía un gitano que alguien lo había estafado, decía, y se tiró en la cama y abría la mano y decía, mátenme. ¿Y cómo le va a pegar a un tipo que está acostado? Dice que se entrega así. Si él se para de frente o le pegás, me dice, pero Esteban oraba por ellos, para que Dios no lo tenga en cuenta. Y otro ejemplo más, no quiero extenderme, pero que nosotros podemos ver en la palabra, pero que le fue bien. Los amigos de Daniel. Ellos tenían fe. Ellos son llevados a Babilonia, prisioneros, como tenían capacidad y eran los sabios de la época, los selecciona, los lleva al palacio. Bueno, ahí Daniel interpreta el sueño, Daniel asciende, pero los tres amigos, que incluso dice la palabra que le habían cambiado los nombres. Nabucodonosor le cambió los nombres y ahora aparecen como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no es cierto? Y Nabucodonosor hace una estatua de 45 metros de alto, por 4 metros y medio de ancho. Y da un decreto que todos tenían que, cuando sonaban las trompetas y todos los instrumentos de música, tenían que adorar frente a esa estatua. Y estos tres amigos de ayer le dicen, no, nosotros, ellos son llevados antes porque lo vieron que no hacían caso al rey, son llevados cuando le dicen, ¿por qué no? Le dijeron, no, nosotros no vamos a adorar. Y sepa el rey que el Dios nuestro nos puede librar, pero si no nos libra, ni aún así vamos a postrarnos ante esa estatua. Se enfureció, hizo calentar el horno 7 veces más, buscó los forajidos, los ataron, le pusieron sus mantas, cosa que se queme, los tiraron al fuego, a tal punto estaba el horno que los mismos que los habían arrojado a ellos murieron quemados por el fuego. Pero salieron ilesos, ni olor a humo tenían ese. Y Nabucodonosor ellos conoce al Dios de ellos. Y es más, el delito contrario, que nadie se vaya en contra del Dios de esos tres. A ellos les fue bien, pero ellos no condicionaron a Dios. En ningún momento dijeron, Él nos puede librar, pero si no nos libra, ni aún así vamos a adorar esta estatua, porque tenemos un solo Dios y un solo Creador. Y continúa el texto en Hebreos, en el capítulo 7, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Podemos estar pobres, podemos estar angustiados, maltratados por el mundo, por cómo nos tratan, pero lo que no tenemos que perder es la fe. Ellos en ningún momento perdieron su fe, aunque en este mundo pasaron situaciones muy difíciles. Fíjense lo que dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era merecedor de esas personas. Por eso Dios se los llevó. El mundo no era digno de ellos. Aunque lo aserraron, pero esos que lo aserraron sabemos dónde están hoy. Pero este que fue aserrado, también sabemos dónde está. Todo por su fe. No estaba condicionada la situación. Podemos ser pobres, ricos, enfermos, sanos,
pero nada nos tiene que condicionar a que hay un solo Dios. Y es el único que nos va a salvar. Y es el único que nos promete una vida eterna. Dice que andaban errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, huyendo de los hombres que los perseguían. Pero tenían la misma fe que aquellos. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque esperaban una patria mejor, que Dios nos tiene preparado para todos los que tenemos fe en Él. Le adoramos al único Dios, a nuestro Creador. Proveyendo Dios, dice, alguna cosa mejor para nosotros. Estos ejemplos son para nosotros. Y Dios nos provee algo mejor para que nos fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque somos de la misma familia. Y finalizo en el capítulo 12, dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Habla del peso y del pecado, no es la misma cosa. No es lo mismo. El peso que nos asedia puede ser a veces que estamos ansiosos, que estamos preocupados, que algo nos tiene mal. No estamos en pecado. Pero sí hay algo que no estamos confiando plenamente en Dios. Dice la Biblia que no tenemos que despojar de esto. Saber que no vamos a poder manejar todas las situaciones. Pero Dios sí puede manejar todas las situaciones. Por eso tenemos fe en Él. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuánto es la carrera que tenemos por delante? En este mundo no sabemos, pero si tenemos, en mi caso, 61 años, tendré 10, 20 según la Biblia, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? En lo más robusto. Pero dice correr con paciencia, no es una carrera de 100 metros. Que muchos hacen eso, comienzan la vida en la iglesia y parecería, pero se decepciona por cualquier situación y ya claro, no están en la lista de los héroes y la fe se le terminó. Y la carrera es hasta la eternidad. Dice que hay que correr con paciencia. En aquella época corrían la maratón, 42 kilómetros. Y sí hay que correr con paciencia, porque si sale con toda la velocidad, sabemos que no va a llegar. Y también ellos se despojan de todo el peso del pecado, hasta la ropa, pesan los calzados. Hoy es increíble, hasta el corte de cabello. Todo tienen en cuenta para alivianar, para poder correr más liviano. De la misma manera en el campo espiritual. Tenemos que despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia esta carrera. Y termina diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde miraba Esteban cuando lo apedreaban? Al cielo, a Dios, a Jesús. ¿Dónde tenemos que mirar nosotros cuando estamos en este mundo, en cualquiera sea nuestra situación? No sacar los ojos de Jesús. Los corredores cuando van corriendo vemos que van mirando hacia la meta, porque si miran acostados se distraen. Si miran hacia abajo, ven los pies y se van a cansar. A ellos les interesa llegar a la meta, nosotros también tenemos que tener esa condición. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreció las burlas. Y sí, se van a burlar, de esto se burlaban, porque andaban errantes, pobres, vestidos con pieles, porque no podían acercarse a las comunidades de aquel tiempo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, para no desmayar. No se canse hasta desmayar. Tenemos que considerar a Jesús,
Y Él sí que sufrió más que todos nosotros. Y es nuestro ejemplo, es nuestro guía, y nosotros tenemos que mirar. Él nos mostró que vencer esa situación vale la pena. Tener fe a pesar de cuando estamos saciados y cuando no tenemos nada. Cuando estamos bien y cuando no tanto. Porque muchos de los que Jesús sanó no volvieron, no lo reconocieron. ¿De qué nos sirve si Él nos sana, si Él nos alimenta, si después vamos al infierno? Entonces, la Biblia nos está diciendo, tenemos que tener esa fe puesta en Dios, que es nuestro único galardonador, es el que nos va a premiar y el que nos sostiene día a día. Dios nos bendiga. Amén.